Buenas tardes, bienvenidos. Recapitalización, esa es la palabra ahora de moda. Bueno, pues no paran de hacernos aprender vocablos. Ya una vez pasado lo de la prima de riesgo, ahora viene lo de la recapitalización. Vamos a explicar, por supuesto, qué es eso, quién lo va a pagar, cuándo se va a hacer, cuáles son las propuestas que hay. Hoy es fiesta en Madrid, no en la Bolsa, pero sí hoy en Madrid y en España entera, la fiesta nacional, pero no así en Europa, donde algunos han trabajado. Por ejemplo, el gobierno y la oposición eslovaca, que han llegado al acuerdo de aprobar la ampliación del fondo de rescate. Ya saben que estaban un poco tontones, pero al final han visto que sin el resto de socios y amigos pues no van a ningún lado, y al final han dicho sí. También han trabajado en Europa. El señor Durão Barroso ha estado hablando después de comer y ha hablado bastante de la recapitalización. Espera que una parte sea cubierta por el sistema privado y otra por el capital público. Al final ya verán cómo no, cómo lo acabamos pagando todos. Y luego tenemos esa mala noticia de que las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch bueno, pues valoraron mal a los bancos españoles, y todo esto en ese contexto de, bueno, pues de necesidad de que los bancos aclaren sus cuentas, de rehacer otra vez los test de estrés, las famosas pruebas que, bueno, pues han resultado ser un fiasco, y ahí está el caso de Dexia. Y bueno, pues intentar que no ocurra nada parecido y salvar al sistema financiero para que al final nos dé crédito y bueno, pues las economías puedan tener esa sangre circulando, porque sin eso pues no hay crecimiento y no habrá empleo. Aquí en nuestro país, pues bueno, la campaña electoral hoy se ha parado por la fiesta nacional, pero bueno, ya estamos súper aburridos de la pre-campaña electoral. Todavía quedan 40 días para las elecciones, 39 creo, y bueno, pues todavía nos quedarán muchos días para ver qué nos proponen los distintos candidatos. Poca cosa, la verdad, de momento, pero bueno, así está el tema. Vamos, por tanto, a empezar el programa de hoy, como siempre, con algunos datos que nos ha dejado la semana, y después entramos en materia. Hay varios datos esta semana que son interesantes, como la compraventa de viviendas, que se desplomó casi un 40% en agosto, la subida salarial pactada, que ha subido por debajo del IPC, ha cerrado septiembre en el 3,1% en tasa interanual, la creación de empresas, que ha mejorado un 4% hasta septiembre, pero continúan aumentando los concursos de acreedores. Vamos por partes. La compraventa de viviendas ha caído un 38% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 27.000 operaciones. Es la segunda cifra más baja de la serie histórica, que arranca en 2007. Es la sexta caída mensual consecutiva. La subida salarial pactada se ha situado en el 2,63% hasta septiembre. Es ligeramente inferior a la registrada hasta agosto y el doble del incremento salarial de hace un año. En los 9 primeros meses de 2011 se han creado 65.000 nuevas sociedades, un 4% más respecto al mismo periodo de 2010, aunque las disoluciones y los concursos de acreedores han seguido aumentando. El número de empresas en proceso concursal ha repuntado un 18%. Tras 4 meses de descensos, el IPC ha subido una décima en septiembre hasta una tasa interanual del 3,1%. Esta evolución de la inflación interanual se atribuye al encarecimiento de bebidas alcohólicas, tabaco y transporte. En tasa interanual, la inflación repunta 2 décimas, sobre todo por el fin de las rebajas. Bueno, y esta semana me acompañan aquí en el estudio Fernando Rayón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el profesor Raga. Muy buenas tardes. Bueno, y como les digo, vamos a hablar mucho de recapitalización. ¿Por qué? Pues porque hay mucha preocupación de nuevo, con una segunda oleada de preocupación en los bancos. Hemos tenido el caso de Dexia, pero hemos tenido también esa calificación a la baja de nuestro sistema financiero, de nuestros principales bancos, incluso de los que nunca habíamos creído que pudieran estar en el punto de mira. No es que estén mal, sino que bueno, pues tienen que hacer deberes. Y quizá por eso, y hablaremos también después, por eso el Santander y también a última hora el BBVA, pues se han lanzado a contarnos que se van a deshacer de todos sus activos inmobiliarios y que lo van a hacer pues prácticamente
¿cómo se dice? A pérdidas, o sea, a precios pues de ganga. Luego ya veremos si son tan de ganga o no, pero bueno, esa es la intención. Vamos por partes. A las 4 más o menos de la tarde, el señor Barroso entraba a saco en el tema de la recapitalización y decía algunas cosas interesantes que no sé si se pueden llevar a cabo o no, porque lo que diga Durão Barroso pues tiene, en fin, poca salida, porque luego tienen que venir los jefes de Estado y de Gobierno y decir realmente qué es lo que quieren y qué es lo que va a pasar. Pero bueno, para la discusión, Durão Barroso propone que un banco que no esté recapitalizado, por ejemplo, no debería pagar dividendos ni bonus. Dice que primero deberían ser utilizados fuentes privadas de capital y solo si fuera necesario capital público. Bueno, para empezar, yo creo que son dos propuestas que podemos empezar a discutir. ¿Os creéis que el capital, bueno, el capital privado, qué es el capital privado? Porque hasta ahora no hemos puesto nada más que capital público. No, el capital privado es proceder a una ampliación del accionariado, vamos, una ampliación en la emisión de acciones, y eso es lo más nítidamente capital privado, es decir, el sector privado suscribe esas acciones que se emiten como ampliación del capital social de la entidad bancaria y esta es la forma más nítida del capital privado. Porque, hay que decir, recapitalización significa incremento de los recursos propios del banco, no del dinero que le dejamos al banco en formas de depósito, bien a la vista, bien a plazo, sino recursos propios del banco. Y los recursos propios del banco solo son dos conceptos, lo que es capital social y lo que son las reservas acumuladas como consecuencia de beneficios anteriores no distribuidos. Esos son los únicos recursos propios. ¿Están los bancos en disposición o hay capital privado dispuesto a entrar en el sistema financiero? El tema es qué éxito puede tener hoy una ampliación de capital en el mercado bursátil. Está la bolsa como para andarle con ampliaciones de capital. Bueno, ya vemos cómo se ha retirado cuando se buscaba un capital para las loterías en España, que no pronto aparecía. Se ha retirado porque se ha visto que esa oferta de acciones que se iba a hacer en el mercado de valores no iba a ser cubierta. Entonces, bueno, entonces la siguiente es apelar al capital público, que es donde está el tinglao. Es del fondo de rescate, ese que, como les comentaba antes, ya definitivamente se va a ampliar porque solo faltaba Eslovaquia y ha dicho que sí. De ahí que al final ese dinero no es que ha salido de que ha caído del cielo, sino que lo ha puesto cada país, que lo ha sacado de nuestros impuestos cada país, ¿no? Aquí había una ministra que decía que el dinero público es el que no era de nadie y por eso se podía poner en cualquier sitio, porque como no era de nadie, bromas aparte, lo que estamos hablando es de quién está dispuesto a meter dinero hoy en los bancos. ¿Qué personas privadas, qué empresas están dispuestas a meter dinero en los bancos? La respuesta es nadie o casi nadie. ¿Por qué? Porque hace unas semanas, cuando dijo Angela Merkel que efectivamente los bancos necesitaban unos nuevos test de estrés, una recapitalización, que parecía, ya no quería darlo por seguro, hasta ahora que ya vemos que lo están exigiendo la Unión Europea, bueno, no querían decirlo porque basta que digan que los bancos están mal, la sospecha es de que tú no puedes meter dinero en una empresa que esté en una situación peligrosa. Los bancos, y ya lo han reconocido, y lo están reconociendo en la Unión Europea, lo ha reconocido en Standard & Poor's en el caso de España y Fitch también, ¿quién va a querer ahora meter dinero en España en un banco? ¿Quién va a querer hacer uso de esos ahorros pocos que le quedan a los españoles que no estamos gastando para meterlos en un banco? Nadie. Conclusión. Un ejemplo lo tenemos con Dexia, que lo acabas de citar. ¿Quién ha recapitalizado un banco con problemas? Capital público, los gobiernos, que son los que en el fondo se lo han cargado, porque han obligado a ese banco a meter dinero en algo que no quería. Entonces, lo lógico es que ahora sea el capital público el que acuda en rescate de esos bancos. Entonces, pensar, decir que el capital privado va a acudir ahora en rescate de los bancos es absurdo porque no es posible. Bueno, pero también se podría decir, les prestamos el dinero, pero que lo devuelvan y a un tipo de interés, que pasó así en Estados Unidos y se prestó y se devolvió. Y en España también pasó hace poco cuando el gobierno hizo una inyección de dinero. Sí, ¿verdad? Pero que se sepa, si no sabemos ni a quién se lo dio, ni quién lo ha devuelto, ni sabemos el interés, ni sabemos cuándo lo van a devolver. Ni a quién se le dio. Razón de más para no darles más dinero. Sí, ya. Pero luego está el... Es cuando se opta por la opacidad,
entra uno en esta espiral donde hablar de cualquier cosa empieza a ser necio porque efectivamente los parámetros no los manejas. ¿Quién recibió el dinero en España? ¿Cuánto dinero recibió cada uno? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Y estamos mucho, el señor Durão, si le tuviera yo ahora aquí, le diría, señor, usted habla de recapitalizar. Yo hablaría de otra cosa, es que de ese capital nuevo que entre, ni un céntimo a comprar deuda pública. Porque el problema hoy del sistema financiero español ya no son las hipotecas basura, que están más o menos controladas y efectivamente van haciendo provisiones para, de alguna forma, dar cobertura a ese fallo de activos, del valor de los activos inmobiliarios. El problema ahora que lo que hay basura en los activos de los bancos son los títulos públicos de la deuda. Entonces, si se recapitaliza y se sigue comprando deuda pública con ese nuevo capital, hemos hecho el invento del siglo. Eso es lo que ha pasado en los bancos españoles. Aquí todo el mundo pensaba que en España había un agujero. Hablábamos de un agujero que no sabíamos cuánto era, bueno, referido a la crisis inmobiliaria, ladrillo. Bueno, más o menos se decía que podía estar en torno en aquel entonces a los 50.000 millones, era una cantidad, bueno, se dijeron muchas cosas. Luego hemos sabido que el dinero que se prestó a los bancos no fue en ningún caso para tapar ese agujero, fue para comprar, como decía José Raga, deuda pública. Claro. Entonces, ahora se dijo que era para dar créditos, ¿eh? Que Zapatero salió en rueda de prensa y dijo, no, era el único objetivo. Y facilitar el crédito. Para facilitar el crédito le vamos a dar dinero a los bancos. Esta fue la cosa. Lo que no dijo que era para facilitar el crédito al Estado. Al Estado, sí, claro, es que todo tiene matices, eso iba a decir ahora. Entonces, no, ahora nos estamos encontrando efectivamente con una situación muy pintoresca y es que los bancos, los grandes bancos españoles dicen que bueno, que van a pasar todos los pasivos inmobiliarios a las pérdidas. No. Primero porque no sabemos cuánto dinero hay. El agujero que dice Standard & Poor's en su informe yo creo que son en torno a los 290.000, 300.000 millones ya. Eso en un cálculo que hacen ellos, que bueno, no explican cómo lo hacen, pero el dato está ahí. Entonces, si realmente el agujero es ese, ¿por qué lo van a llevar a pérdidas? Me dice, no, porque no lo vamos a recuperar nunca. No, el problema es que de ese agujero se derivan otras muchas pérdidas. Entonces es muy fácil contabilizarlo en pérdidas, pero ese dinero no son solo pérdidas. Bueno, a pérdidas o no, porque por ejemplo el Banco de Santander, según nos contaba nuestro compañero Manuel Llamas en Libertad Digital, está negociando con grandes fondos de inversión para desprenderse de una gran parte de su cartera inmobiliaria. En concreto, el banco pretende vender antes de final de año una cartera de inmuebles, edificios en construcción y suelo con un valor contable próximo a los 3.000 millones de euros, aunque es una cantidad que cada día va y viene, que no está seguro. El problema es que lo tendrá que vender, suponiendo la negociación con el fondo, me lo imagino, porque es el orden natural de las cosas, que si son 3.000 millones de euros lo que tiene, pues lo venderá por 1.200 o por 800. Y el resto a pérdidas, efectivamente. Eso sí. El resto a pérdidas. Porque lo otro sería suponer que el activo vale cero. Y esto tampoco, ¿eh? Esto tampoco. O sea, primero, ¿cuál es el valor real? El valor real es el valor de balance. El valor de balance o desaparece, es decir, se volatiliza el bien y entonces necesariamente tienes que hacer un asiento del activo a pérdidas directamente, o pierde valor en el mercado, y pierde valor en el mercado en la medida en que lo vendas, y en ese momento es cuando la diferencia del valor contable y el valor de realización de ese activo es lo que entrará en pérdidas. Pero para que nos entiendan los oyentes, que ahora vamos a escuchar a... Solo un ejemplo, es decir, efectivamente, eso vale mucho menos dinero de lo que pagó el banco por ello. Pero si el banco, por ejemplo, ya que habéis hablado del Santander, tiene un montón de suelo que compró a un precio X y ahora vale la mitad, la tercera parte, y está construyendo unas casas allí en ese suelo, a ese suelo le está dando un valor muy distinto. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la valoración que se hace de los activos y de los pasivos o de las pérdidas, porque eso no es tan sencillo como decir, no, esto ya no lo contabilizo, no me gusta y lo paso a pérdidas. No, esto exige... Bueno, también quieren crear un banco malo europeo para meter ahí toda la basura. Pero eso es más fácil. Pero eso es razonable. Vale. Bueno, hay muchísimas ideas que circundan este asunto de la recapitalización bancaria, y hemos querido recoger la opinión de nuestro presidente, de Alberto Recarte, y esto es lo que nos decía sobre, bueno, pues cómo salimos de esta en el sistema financiero español. Las propuestas son, primero,
la reforma del sistema financiero, recapitalizar con fondos públicos todas las entidades que los necesiten, nacionalizándolas si es necesario, poner límites también a la compra de deuda pública por parte de los bancos, porque eso se ha transformado también en otro problema más. E igual que el Estado utiliza ese sistema para evitar que se endeuden ayuntamientos y autonomías, nosotros entendemos que hay que limitar al Estado el endeudamiento a través de compra pública, a través del sistema financiero. Bueno, no vamos a contrarrestar ni muchísimo menos la opinión de Recarte con nadie, pero quiero que escuchen porque hay que seguirle la pista al señor Rubalcaba para tener claro qué es lo que hay que hacer el 20N, porque así habla el señor Rubalcaba, no sé si sabe lo que dice, pero es igual. Esto es lo que nos cuenta sobre la reestructuración bancaria según él. Yo creo que el tema de la reestructuración bancaria va por sus pasos y están dando pasos en la dirección correcta. Me preocupa algunas cosas que salen al hilo de la reestructuración bancaria. Por ejemplo, esos sueldazos o esas jubilaciones escandalosas que son absolutamente obscenas de algunos directivos que, además de haber llevado a una situación muy difícil a su caja de ahorros, se van con una jubilación de oro. Quiero resaltar una vez más que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para impedir ese tipo de situaciones, repito, escandalosas, que son inmorales. Bueno, después de este mix-remix que lo mezcla todo, la reestructuración con los sueldos, con la comunidad, el caso es meterse con el Partido Popular y además en cualquier lado y en cualquier lugar. Le da igual de pie, sentado, con gente detrás, en el coche ese de 20 años, sin corbata, con corbata. O sea, yo creo que no sabe ni lo que dice. Va soltando cosas. Pero es que escuchando a Rubalcaba se supone que el Banco de España está cerrado ya. Sí, no, son las comunidades autónomas. Sobre la banca, quien ejerce jurisdicción directa de inspección y disciplinaria de sanción es el Banco de España. Es su gobernador del Banco de España, el gobernador del gobierno del PSOE. Es el señor que no ha hecho nada cuando ha visto que se estaba deteriorando el sistema financiero, que esos desmanes que dice que han cometido los ha autorizado complacientemente y que el señor ahora echa las culpas a las comunidades autónomas. Bueno, sí. Pero hombre, es que no tiene campaña de la precampaña de la precampaña. Bueno, vamos, antes de hacer una pequeña pausa, a contarles el producto que esta semana nos ofrece la Caixa. Y es las ventajas de agrupar seguros. Con Multiseguros de la Caixa obtendrá mayor protección y con las mejores ventajas. La Caixa cuenta con seguros para usted y los suyos como Segurcaixa Auto, Segurcaixa Hogar, Vida, Familiar, Segurcaixa Protección o seguros de salud que le garantizan la mayor cobertura, un buen servicio y garantías sin sorpresas. Una amplia gama de servicios que, agrupados en esta entidad, le permitirán conseguir una tarjeta regalo de hasta 600 euros. Para más información, ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues estábamos con la última, o bueno, la penúltima, porque después escucharemos alguna más ocurrencia de Rubalcaba y creo que Rayón, que no le había dejado decir algo sobre esa en concreto, que luego escucharemos otras mejores todavía. No, es que Rubalcaba, claro, cuando está en campaña electoral puede decir cosas como las que ha dicho, ¿no? Pero hay alguna gracia que no es tan graciosa. Yo creo que el gobierno de Zapatero ha sido el único gobierno que en 12 meses hizo 4 leyes de cajas. Esas cajas de ahorros de las que él critica los sueldos que tienen los grandes directivos son de gente que han puesto efectivamente los anteriores presidentes autonómicos en su mayor caso. Cuando él intenta pasar la patata caliente no es que esté obviando el Banco de España, que por supuesto parece que no tiene ninguna culpa y que no debe controlar nada, ¿no? Es que él no está reconociendo que la real culpa de lo que ha ocurrido en las cajas, incluidos esos sueldos, que es una anécdota, del que acaba de llegar, sí, ¿no? No, es que es culpa de un gobierno socialista que se ha dedicado a irrumpir en unas cajas de ahorro que funcionaban y a ocuparlas por una serie de políticos, no solo el gobierno, desde luego, pero fundamentalmente el gobierno. Y luego simplemente una cuestión más.
Él dice que está en marcha esta recapitalización de los bancos, está en marcha. Hoy va a sacar la ley Durão Barroso, no sé en qué marcha estará, él pensará que está en marcha, pero de momento no tenemos ninguna idea clara, salvo la que han adelantado de que en vez del 8% va a necesitar un 9%. Si dijo el gobernador que no había terminado. Bueno, no, si es poco, él ha dicho que va por su paso. No, que va por su paso, pero es que Entonces, parece lo que está en marcha. no sabemos es el paso. Al ¿A qué paso velocidad Zapatero. va a llegar? Yo Al comprendo paso Zapatero. que hay que interpretarle, pero vamos, que él no sabe porque la ley va a salir ahora y entonces ya nos enteraremos de por dónde tenemos que ir, por su paso, como él dice. Bueno, pues este es el personal que se quiere presentar como candidato al gobierno, un personaje que ha estado, bueno, pues por supuesto aprobando y aprobando y aprobando todo lo que se le ocurría al señor Zapatero y algunas cosas que se le ocurrirían a él. Y la verdad es que es una desgracia porque se acabarán yendo, como dicen las encuestas, pero previamente, y yo ya lo he dicho varias veces en esta casa y otras personas, pero al final las cosas están tan mal, ya lo que se discute es si vamos a una recesión y de qué calibre es, no ya si estamos estancados o crecemos el 0,1 o el 0,2, sino si realmente estamos en recesión. Aquí no hay intercambio de viviendas, no se vende nada, no hay un crédito, siguen cerrando empresas, cerrando autónomos y al final ya empieza a coger cuerpo la idea de que al final el Fondo Monetario Internacional va a tener que librar una partida para España, también para Italia, pero bueno, Italia tiene sus problemas distintos algunos, pero para España porque no vamos a poder financiarnos todo lo que necesitamos fuera para incluso poder pagar lo que debemos. Y claro, y mientras tanto tienes que escuchar todas estas idioteces de una parte de los contendientes y a mí es que de verdad, o sea, ya está bien, ¿no? Pero que estabas diciendo lo que no sabemos. Es que una de las cosas que no sabemos es cuánto dinero debemos. Vamos, que cualquier familia se plantee cuál sería su situación y por dónde seguiría caminando si, porque tuviera un padre, un tío o un abuelo medianamente loco, llegado un momento no supiera si debe 10 o 500 o 50.000. Porque como hay deudas reconocidas, deudas en el cajón, deudas pendientes de facturación, bueno, ¿cuánto debe el sector público español? ¿Cuánto debe el sector público español? El sector privado sí que lo sabe, porque lo contabiliza en el momento en que recibe la mercancía. ¿Cuánto debe el sector público español? Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. ¿Cuánto deben? Es que es esencial. Bueno, de ahí nace la idea de Rajoy, que todos critican, porque ahora la cosa es decirle a Rajoy que no hace propuestas, pero claro, en materia económica y sobre todo las que hay que cuantificar, ya ha dicho, oiga, ¿cómo voy a decir si van a bajar o a subir las pensiones? Hombre, yo espero subirlas, pero no puedo saber lo que voy a hacer si no sé cómo está el tema. Lógico. Lo que decía ahora mismo el profesor Raga, ¿no? Lógico, lo que pasa es que en algunos casos ya se empieza a saber. Esta semana ha habido un editorial muy divertido, si no fuera porque nos afecta directamente a España, donde hablaban de ese pueblo Parla, que gobernó durante un tiempo Tomás Gómez. Bueno, bastante. Y durante bastante tiempo, y además con grandes mayorías absolutas, y hombre, era en el Financial Times, los ingleses seguro que lo han leído, y donde contaba cómo ese pueblo tenía una deuda 4 veces superior a los ingresos que tenía, y cómo habían hecho, pues con el dinero que lógicamente debían, pues una playa en medio de España, con no sé cuántos metros cúbicos de agua salada, para que la gente se pudiera divertir. Es decir, eso que a nosotros decimos, no sabemos, no, lo empiezan a saber ya afuera, y lo ponen por escrito negro sobre blanco, y la gente dice, a estos españoles les vamos a tener que dar dinero para que se hagan playas en Madrid, porque resulta que igual les gustan y nosotros que nos tenemos que pagar nuestro fin de semana en una playa. Bueno, pues es decir, eso ya se empieza a saber. El que se va a presentar por ese partido, que es Rubalcaba, aparte de lo que hemos escuchado sobre la reestructuración, esta semana nos proponía algunas ideas claras, dice él, que tiene sobre estos asuntos. Y luego los comentamos. Ideas claras, propuestas claras y cuentas claras. Estamos pidiéndole a Europa que se una ante la crisis. Nosotros tenemos que unirnos los españoles en torno a nuestro gran problema, que es el empleo. Y por eso repetiremos una y otra vez que hemos ofrecido y vamos a ofrecer un gran acuerdo por el empleo a todos los que tienen que ver con el empleo, a las comunidades autónomas, a los sindicatos, a los empresarios, a los partidos políticos, todos juntos para hacer frente a este gran problema. Y que le vamos a decir a los ciudadanos la verdad. Cuando alguien se acerca y dice, oiga, ¿me puede usted conseguir un empleo para el día siguiente de las elecciones? La respuesta es no.
usted lo acabará teniendo, porque España acabará saliendo de la crisis. Pero al día siguiente, el día 21, nadie le puede a usted prometer un empleo, y quien se lo proponga y quien se lo diga así le está engañando. Pero sí le puedo decir que si usted no tiene empleo, tendrá desempleo. Un político, un sueldo. Por tanto, nadie puede cobrar 2 sueldos de la administración pública, ni un sueldo de la administración pública y algún sobresueldo de su partido. Eso se acabó, al menos en mi partido, y es lo que vamos a proponer al conjunto de los ciudadanos. Un político, un sueldo. Nada más. Dios mío de mi vida. Es que esto, Dios mío de mi vida. yo que estoy jubilado ya, pero he sido funcionario, y que como funcionario no puedes tener más que un sueldo. Después resulta que sale este señor como una enmienda hacia lo excelso, diciendo que a partir de ahora, que eso se ha acabado, que a partir de ahora un político un sueldo. Pero si eso tenía que haber sido siempre. Uy, algunos tienen 3. Pero eso tenía que haber sido siempre, pero hombre, no nos lo cuenta encima, ¿eh? Es que esto es más grave. Bueno, Entonces, y luego lo de decir la verdad. Es una forma de desfigurar, lo de decir la verdad, después de 4 años mintiéndonos. Cuentas claras. Y las cuentas claras. Pero es Cuentas verdad, claras si son- no tiene empleo, tiene desempleo. Eso Eso es decir la verdad, Eso y eso es una idea Es estupenda. la única verdad que ha dicho en Sí, todo si el no tiempo. tiene empleo, tiene desempleo. Digo, hombre, Efectivamente. muchas gracias por recordármelo. No, esa es la tremendo, verdad. Es tremendo, pero es que las cuentas claras, el dato que ha dado antes Fernando sobre Parla, Bueno. eso para nuestros oyentes que están acostumbrados a manejar ya las magnitudes en el lenguaje ad hoc, es para decirles, esto equivale a que la deuda es el 400% del Producto Interior Bruto de Parla. A ver si nos... Es que es eso. Sí. Es eso. 4 veces Qué horror. el ingreso es el 400% del Producto Interior Bruto del municipio de Parla. Y a ver qué Que opinan. una familia sería, si gana tiene unos ingresos de 2.000 y está gastando 8.000. 8.000, Eso es. que es mucho más que el Producto Interior Bruto. Si usted ingresa 2.000 y debe 8.000. Eso. Pero fijaros, Pero eso continuamente, eso es malo, malísimo, pero que ya forme parte de un editorial de cuál es la del situación Financial. española del Financial Hombre, Times, claro. eso ya demuestra que ya nos están empezando a coger la medida y que estas cosas que dice Rubalcaba en el fondo, pues hombre, las podemos comentar en tono de chanza, Nah, pero si es es que que ya- la realidad española fuera es tremenda. No, si es que yo creo que se sabe ya, vamos, que es claramente perdedor y bueno, pues por hacer propuestas de pues como el otro día, que a ver si las televisiones, distintas cadenas, hombre, pues se ponían de acuerdo para que los dibujos animados fueran en inglés, para que los niños, oiga, por Dios, pero dele usted al mando que pone idioma. O sea, las TDTs usted coge y pone pum y cambia el idioma, lo puede escuchar en alemán, en inglés, en Oye, español, tú o sea, le son unas estás tontadas. boicoteando su campaña electoral. Son unas con tontas. esto Si es que del yo le tengo botón. recomendado que no haga campaña, porque cada semana que ha hecho campaña, Va peor, las va peor, encuestas va van peor, bajando más. va Entonces peor. es mejor que no haga nada. Entonces, yo creo que para ideas claras y las que hemos escuchado esta semana, este fin de semana pasado, de parte del señor Aznar, yo creo que bueno, pues tuvo 8 años de gobierno, sacó a este país de otra crisis y yo creo que merece la pena escucharle y atender a las cosas tan razonables que nos ha dicho. España también necesita un buen gobierno, porque los socialistas nos salen siempre muy caros, nos arruinan el presente y nos hipotecan el futuro. La burbuja socialista ha estallado y ha dejado al desnudo, completamente en cueros, la vacuidad de sus dirigentes y el vacío de su proyecto. Ha estallado esa burbuja y 5 millones de parados les contemplan. Ha estallado y desde Europa les envían cartas diciéndoles lo que tienen que hacer. Es tiempo de sacar a España del paro masivo, del retroceso social y del deterioro institucional y de ponerla de nuevo en el camino del éxito. Es tiempo de elegir y de elegir bien. Y hay que explicar muy claro que no da igual quién gobierne. Y hay que explicar muy claro cuál es el coste del desgobierno de estos últimos años. Hombre, efectivamente, vamos a ver cuando, si se confirman las encuestas, el Partido Popular llega al gobierno de la nación y empieza a sacar las cuentas y vemos cuál es el estado de la cuestión, que unido al estado de la cuestión de las comunidades autónomas y unido al estado de la cuestión de los ayuntamientos, que algún día habrá que hablar también,
porque caemos mucho en la deuda de las autonomías y tal, pero a eso hay que unirle la de los ayuntamientos, el coste de las diputaciones, en algunos casos de las comarcas, en otras de las veguerías, de las empresas públicas, de los organismos. Pero si es que esto es una administración que esto, vamos, no me extraña que nos saquen en el Financial Times, lo que me extraña es que hayan tardado tanto. Pero es que habla de deterioro institucional, se está refiriendo a eso. Y Europa, que lo sabe, empieza ya a tomar sus medidas. Hace nada Dinamarca lo que ha propuesto y Holanda ha sido que haya un comisario para controlar la disciplina presupuestaria. Claro. No se fían ya de determinados países, ya no digamos Grecia, España desde luego tampoco se fían. Entonces, hay organismos de control que son los que en España han dejado de funcionar. Y yo creo que si hay alguien desde fuera que nos controla, yo empiezo a pensar que va a ser muchísimo mejor. Sin comparación. Bien. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hay que hace falta un profesor Barea. Pues hace falta un profesor Barea como serio. jefe del presupuesto de los países europeos. Y ese no habrá ninguna duda. No pasaba ni una. No pasaba ni Barea es que hacía así, cogía el presupuesto y cada partida, ping, pam, 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 pasó pero partida por partida. Del déficit histórico a un superávit. Es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a ver si pues el gobierno que venga lo consigue y sobre todo generar confianza porque va a hacer efectivamente eso, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. O sea, por supuesto que la austeridad es importante y hay que ir por ese camino, pero habría que empezar a directamente eliminar un montón de cosas. La idea esa de la Comunidad de Madrid de unir municipios, por ejemplo, ¿qué hacemos con 8.300 municipios? No sé quién ha hecho un informe ahora estos días que como mínimo un ayuntamiento debería tener 5.000 habitantes. Entonces, todo lo que sea por debajo, pues que se unan, que compartan la piscina y compartan la pista de pádel, yo qué sé, lo que haya en el pueblo es que o el frontón. Se unan todos aquellos que tienen menos de 1.000 habitantes y que sea alcalde de ese consorcio de antiguos municipios el alcalde que haya tenido más votos. Muy razonable y no hace falta cambiar muchas cosas, pero eso es tomar decisiones. ¿Para qué? Porque es que el chorreo de dinero que se están gastando los ayuntamientos es un escándalo. No, y eso en cuanto a alcaldes, pero es que después está las economías de escala de los servicios. Bueno. No es lo mismo prestar servicios a 5.000 habitantes que haya un servicio independiente para cada 1.000 habitantes en los distintos municipios. Entonces, bueno, y luego en Madrid tiene que haber, en Madrid como capital del Estado, tiene que haber un delegado del Gobierno de Andalucía y un delegado pero es que no puede hablar un funcionario con otro, que tiene que haber un tío que viva en Madrid. Las embajadas en Madrid de maravilla, las autonomías. Claro. Las embajadas. Son más caras las que se ponen fuera. Las embajadas en Miami, que prácticamente todas las autonomías tienen embajada en Miami. Por algo será. Pero bueno, que eso es lo que sobra. O sea, todo eso sobra. Yo no sé si, claro, aunque Mariano Rajoy tuviera mayoría absoluta, podría hacerlo sin el consenso del partido mayoritario, aunque ya veremos cuánto de mayoritario es o lo que queda de ese partido. Y si se puede hablar con alguien. Pero vamos, yo me temo que en unos meses no se va a poder hablar con nadie. Si tiene mayoría absoluta, yo desde luego no perdería el tiempo. Hombre, ofrecería diálogo, pero diálogo no significa someterte a buscar una solución que a mí me resulte perversa. Es decir, si yo tengo mayoría absoluta, todo el diálogo que quieran, pero en tal fecha tomo la decisión. Y sobre todo porque Europa nos va a estar mirando y sabe que en los primeros días las decisiones que se tomen van a garantizar que Europa siga confiando en España de cara al futuro y que siga invirtiendo en España. Esa es la clave para los próximos años. Es que esa sería una de las grandes formas o menos dolorosas de hacer un recorte del gasto público sin que afectara, como dice Rajoy, que piensa que no va a afectar la austeridad a la prestación de los servicios, pues eso, la educación, la sanidad, en lo que estamos pensando todos, y de ahí que haya prometido que no va a haber copago, aunque sea de momento, porque esas cosas yo no las prometería a largo plazo. Pero... Hay mucho margen de gasto estéril, que es el primero que hay. Vamos a ver, reducir el gasto no significa un 5% de todo el gasto, no, en absoluto. 5% que significa el 100% de unas partidas hay que reducirlas, es decir, eliminarlas y en cambio sostener otras que son las que se consideran esenciales como prestación pública a la sociedad. Entonces, gasto inútil en el país hay
Es Buah, decir, cantidades quitar esta empresas semana públicas, seguían saliendo subvenciones en el BOE. pues claro, y a todo siguen, tipo y de siguen, cosas. y se Y siguen siguen creando dándose empresas subvenciones. desde los ayuntamientos y de las diputaciones. Eso es pasarlo a cero. Pero yo creo que también se puede recortar en sanidad y se puede recortar en educación claro, sin se que puede te eches las manos racionalizar. a la En cabeza. racionalizar, claro, racionalizar. medicamentos Claro, y de es decir, todo. que la gente no piense que ya no va a poder ir al médico o que no va a poder educar a sus hijos. No, lo que hay que poner es orden. Y ya se está demostrando con lo que estamos viendo que ahí es donde hay mucho desorden también, ¿eh? Sí. Por cierto, que la semana que viene hablaremos mucho de autónomos. Vamos a intentar traer a Amor, al de ATA, porque tienen una denuncia que han ganado de momento en primera instancia en el informe que ha hecho el abogado del Estado, porque el ministro de Trabajo le ha dado un pastón a la UGT Autónomos, que deben ser Mateo y el de la guitarra, o los de Tudela, frente a organizaciones, pues bueno, que son realmente las que Mayoritarias. atienden a los autónomos. Y entonces, bueno, aparte de que siguen muriendo autónomos cada día y no los que nacen no compensan, en fin, que es un gran problema el del emprendedor, y hablaremos también, por cierto, entonces, de esas medidas que propone Rajoy, porque Rubalcaba no propone nada para la gente que emprende ni tiene ganas de hacer cosas. Pero bueno, queda pendiente eso para la semana que viene, que creo que es interesante, porque aquí ya o los autónomos reaccionan y pueden empezar, y somos muchos y más que tiene que haber, pues si no nos ayudan, pues el tejido, el empleo no va a salir Desde luego. de caer de las Y hay que nubes. mirar el BOE, hay que mirar el BOE, Sí, el controlarlo. BOE todos los días trae alguna jugosa subvención que no vale para nada, solamente para seguir repartiendo el pastel. Señor Raga. Yo lo que aspiro es a que un día el fiscal persiga de oficio a estos personajes Ya no hay fiscal. que hacen estas cosas. Bueno, pues vamos a ver, adiós también Rayón. Adiós, Vamos Carmen. a ver si esa reforma de la justicia que promete Rajoy, pues va por ahí también. Muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros, y les invito ya a que nos sigan el próximo miércoles aquí en Economía para Todos en Libertad Digital Televisión, que vamos a tener un programa muy, muy, muy estupendo, ya verán.